Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al verso 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Dios, y pedimos, háblanos. Háblanos, Señor. Queremos conocer tu palabra. Ayúdanos a entenderla y que hoy tu palabra nos lleve al lugar donde tú quieres que estemos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema, ¿conoces a Dios? ¿Cómo se llama la enseñanza? En forma de pregunta, ¿conoces a Dios? Ahora, podríamos pensar, no es como muy lógico y coherente que uno le pregunte a un grupo de creyentes de la iglesia si conoce o no conoce a Dios. Porque la respuesta inmediata, ¿cuál es? Sí, yo lo conozco. Pero vivimos en un tiempo extraño. Yo digo extraño porque con respecto a conocer a Dios generalmente suceden dos cosas. Una es que muchos no están interesados en conocerlo. Y sé que usted ha tenido la experiencia cuando ha podido compartirle a alguien del Señor. Y muchos dicen, la verdad no me interesa. Yo estoy bien así. Y yo no quiero saber nada más. Y eso es un grupo de personas que solo desean vivir como les place y de alguna manera buscar todo lo que el mundo les ofrece sin saber o sin darse cuenta que sus vidas van directo al infierno, como lo enseña la palabra. Ahora, hay otro grupo que aseguran conocer a Dios, pero la realidad es otra. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente los malos comportamientos de su vida delatan que no conocen a Dios. Porque la vida que llevan es más parecida a la vida de un incrédulo que a la vida de un verdadero creyente. Pero el punto es claro, tanto los unos como los otros necesitan conocer de Dios. Es más, todos nosotros necesitamos conocerle. Entonces, la pregunta sería para nosotros hoy, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios? Cuando nos formulamos esa pregunta, surge otra. Porque uno puede decir, pues yo creo que sí. La segunda pregunta sería, ¿cómo puedo saber si realmente conozco a Dios? ¿Cómo puedo yo saberlo? Y precisamente en los versos que hoy vamos a estudiar, encontramos otro contraste, obediencia y desobediencia. Y ese contraste de alguna manera se convierte en la prueba o en una de las pruebas que nos va a mostrar si conocemos a Dios o no lo conocemos. Volvamos al pasaje leído, Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y dice, y en esto sabemos, mire cómo comienza este pasaje. ¿Y en esto qué? Sabemos. Aquí el apóstol Pablo habla de saber como de un hecho. Él habla de algo de lo cual está convencido, de algo de lo cual es evidente. En esto sabemos. Hay otras versiones que dice, y en esto llegamos a saber. Hay otra que dice, y en esto podemos estar seguros de. Entonces note cómo comienza el apóstol Pablo. Sigamos leyendo, dice, y en esto sabemos, ¿qué sabemos? Que nosotros le conocemos. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Podemos nosotros conocer a Dios? ¿Sí o no? Sí. La Biblia lo enseña. Por ejemplo, allí en Juan, capítulo 17, en el verso 3, dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vemos que sí podemos conocer a Dios. Porque el mismo apóstol afirma que la vida eterna está ¿en qué? En conocerle a Él. Entonces sí podemos. Hay otros pasajes que también lo respaldan. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 9, en los versos 23 y 24, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, note cómo la palabra sí nos dice que nosotros podemos conocerlo. Es más, hay un pasaje más adelante, ahí mismo en Jeremías, hablando del nuevo pacto, donde dice: y todos me conocerán. Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Sí. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios, no estamos hablando de tener solo información acerca de Él. Eso no es conocer a Dios. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes conocen a Lionel Messi? No, no lo conocen. Ustedes han escuchado de Lionel Messi. ¿Cuántos han hablado con él así? Se han sentado, han conversado, conocen realmente sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas. No. Nosotros tenemos información de Lionel Messi, o de Cristiano Ronaldo, o de el que más les guste a ustedes, en el fútbol, o bueno, en cualquier otra cosa. Con Dios a veces pasa lo mismo. Nosotros creemos que conocemos a Dios porque tenemos información. Pero una cosa es tener información aún exacta, porque la información que nos da la Biblia es exacta, sí. Y nos da una información exacta acerca de Dios. Pero el hecho de que yo tenga una información exacta acerca de Dios no significa que le conozco. ¿Qué significa decir que podemos conocerle? Es cuando realmente nosotros podemos tener una relación personal, de intimidad con Él. Porque eso es lo que la palabra nos enseña en cuanto a conocerle. De hecho, hay unas partes en la Biblia que cuando habla de intimidad de pareja, utiliza esa palabra. Dice: y Adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo. ¿Por qué? Porque hubo intimidad. Entonces, cuando hablamos de que podemos conocer a Dios, sí podemos conocerlo, pero debe ser claro que conocer a Dios no es tener información exacta, sino de poder tener una relación personal con Él. Ahora, siendo realistas, el hombre de alguna manera enfrenta un problema con respecto a conocer a Dios, porque nosotros vivimos en un mundo físico y Dios lo podemos ver físicamente con nuestros ojos, no. Lo vemos a través de. Usted puede ver a Dios a través de la provisión, a través del cuidado y a través de muchas cosas. Pero físicamente nosotros no podemos decir: yo he visto a Dios. Y Dios es así, y tiene esta forma y tiene esta otra, porque la Biblia enseña que Dios es espíritu. Por eso Dios envía a su Hijo para que nosotros podamos conocerle. La Biblia dice que Jesús es la imagen invisible de Dios. El mismo Jesús una vez dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, note cómo nosotros podemos conocer a Dios, pero ¿a través de quién? De Jesús. Yo no puedo decir: yo conozco a Dios, pero no conozco a Jesús. No es posible. El medio actual para cada uno de nosotros de poder conocer a Dios es solamente a través de Jesús. El mismo Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, ¿quién? Nadie viene al Padre sino por mí.
Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Sí. ¿Pero a través de quién? De Jesucristo. Es decir, no hay excusa de no conocer a Dios. Podemos hacerlo cuando nosotros creemos en el Señor, en su obra, en el mensaje del Evangelio. Pero sigamos leyendo. Primera de Juan 2:3. Vamos hasta le conocemos. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí encontramos la prueba que nos muestra si usted y yo conocemos a Dios o no lo conocemos. Sigamos leyendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Es decir, si le obedecemos. El apóstol Juan nos está diciendo que lo que distingue a un verdadero creyente de un creyente falso, del que es al que no lo es ¿en qué? En que obedece al Señor, en que guarda sus mandamientos. Difícil, ¿sí o no? ¿Cómo le parece esa prueba? Dura. Él dice, en esto sabemos que le conocemos. ¿En qué? Si guardamos su palabra o sus mandamientos. Ahí encontramos algunas cosas, mire. Si nosotros conocemos a Dios, le obedecemos. Es sencillo. Si le conocemos, ¿qué pasa? Le obedecemos. Note el orden de las palabras. No es que si yo lo obedezco, llego a conocerlo. No funciona así. Es decir, yo no puedo llegar al Señor y decirle, bueno, Señor, yo te voy a obedecer en todo porque quiero conocerte. No funciona así. Funciona al contrario. Cuando yo lo conozco, es cuando puedo, ¿qué? Obedecerle. Antes no. Si le conocemos, ¿qué sucede? Le obedecemos. La obediencia a Dios está conectada al conocimiento de Él. Es difícil que una persona que no conozca a Dios pueda obedecerle. Es imposible, en pocas palabras. ¿Qué otra cosa encontramos allí? Que cuando nosotros conocemos a Dios, hay un cambio en nuestra vida. Conocer a Dios nos cambia. Nadie puede decir que conoce a Dios y Él sigue siendo el mismo. Eso no funciona así. El cambio de Dios es efectivo, produce cambios profundos en nuestra vida. Porque la Biblia nos enseña que cuando usted conoce a Dios, Él lo regenera. ¿Qué significa eso? Le da una nueva vida. Hay un nuevo nacimiento en usted. Todo aquel que realmente conoce al Señor tiene un nuevo nacimiento, tiene una nueva vida. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 2 Corintios 5:17? Que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces podríamos decir que ninguna experiencia religiosa que tengamos con Dios es válida si no tiene consecuencias morales. Es decir, si no hay cambio de conducta. Yo no puedo decir, no, es que yo estuve en un momento y yo sentí que Dios vino y yo sentí frío y sentí calor y conocí a Dios, pero llevo una vida torcida. ¿Eso sería una experiencia religiosa genuina? No. Toda experiencia con Dios genuina produce una cosa. ¿Cuál es? Cambios. Un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, una inclinación a la obediencia a Dios. Mire, el creyente es alguien que obedece al Señor. La obediencia es la señal de que alguien se ha convertido. Si realmente usted quiere saber si es convertido o no es convertido, revise su obediencia. Porque el creyente tiene esa señal. Una persona que se convierte tiene el deseo de agradar a Dios. Una persona que no es convertida tiene un deseo, agradarse a sí mismo, agradar su carne, agradar todo lo que le guste, así sea pecaminoso. Pero cuando yo vengo a Dios y Él me da una nueva vida, yo
busco agradar a Dios. Hay un deseo en mi corazón de hacerlo. Recuerden que la Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Y la Biblia enseña que la voluntad del hombre está esclavizada por el pecado. Y cuando alguien está en esa condición, ¿puede obedecer al Señor? No. Si no, recuerde cuando usted no conocía del Señor. Cuando yo no conocía del Señor, mi vida se inclinaba solo a una cosa. ¿A cuál era? A pecar todo el tiempo, hermano. ¿Y me sentía mal? No. Me sentía bien. Es más, disfrutaba el pecado. ¿Por qué? Porque tenía una voluntad esclavizada al pecado y no había ningún interés en mí de obedecer al Señor. Pero cuando alguien conoce al Señor, es regenerado, nace de nuevo, es decir, Dios le da una nueva vida y ahora tiene una voluntad que quiere y que puede agradar a Dios. Quiere y puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es liberada del poder del pecado. Y ahí es cuando usted no solo puede, sino que también quiere agradar a Dios a través de ¿qué? De la obediencia. Entonces, volvamos a leer el verso 3 y el verso 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Pablo continúa afianzando o reafirmando lo que acaba de decir. Y él en pocas palabras nos dice que las palabras de un hombre son probadas por sus obras. Que aquel que dice, yo conozco a Dios, tiene que demostrarlo ¿con qué? Con hechos, no con palabras, no con un lenguaje, entre comillas, espiritual. Porque uno hoy en día escucha el lenguaje espiritual por todo lado. Hermano, Dios te bendiga, gloria a Dios, qué bendición. Y ese lenguaje bíblico a veces puede hacernos creer que conocemos al Señor y que estamos bien con Dios. Pero aquí el apóstol está diciendo que aquel que dice que le conoce, pero que no guarda sus mandamientos, tiene un apelativo. ¿Cuál es? Mentiroso. Todas nuestras palabras tienen que ser probadas por nuestras obras y por nuestras acciones. Si alguien dice, yo le conozco, pero desobedece los mandamientos, se está engañando, hermano. Es un autoengaño. Yo no puedo decir, yo conozco a Dios, pero vivo una vida de pecado. Es mentira. Es un autoengaño. Su conducta contradice lo que dice la Escritura. Su conducta contradice lo que él mismo está diciendo. Porque la prueba de que conocemos a Dios, ¿cuál es? La obediencia. Esa es la prueba que demuestra si usted y yo conocemos a Dios. La obediencia a sus mandamientos. Ahora, alguien podría decir, pero ¿cómo así? Yo no entiendo por qué es que hace 15 días me enseñaron que el cristiano peca. Y ahora me dicen que si yo no guardo los mandamientos, no soy cristiano. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No se lo ha preguntado? ¿Será que el apóstol se equivocó? ¿Hay una contradicción entonces en la Escritura? Porque tal vez alguno dice, yo todavía fallo, yo todavía tengo alguna debilidad. Pero aclaremos esto, mire. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, hermano, en este cuerpito de carne, mientras estemos, como dice un pastor, a este lado de la eternidad, nunca habrá obediencia perfecta. No va a haber obediencia perfecta. Ahora, repito, esto no es un permiso para pecar. Porque alguien diga, ay, esa es la palabra para mí. No es que, ay, yo necesitaba escuchar eso porque me da permiso. No es un permiso
para pecar o para relajarme frente a los mandamientos de Dios. Porque lo que Dios nos pide a este lado de la eternidad no es una obediencia perfecta, sino una obediencia genuina, hermano. Y ahí hay una gran diferencia. Es decir, lo que Dios nos pide es que realmente manifestemos ese deseo genuino de obedecerle, ese deseo de no fallarle, ese deseo de agradarle en todo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba cómo en una de las materias allá en la facultad, el profesor Fred Malone, un señor de 70 y pico de años con una sabiduría impresionante, nos hablaba un poco, no precisamente de este pasaje, pero sí de cómo nosotros aquí no podemos tener una obediencia perfecta a Dios. Y él decía que era como un niño cuando le hace un dibujo al papá, y usted sabe que los dibujos de los niños como son, en su gran mayoría, siendo sinceros, garabatos, feos, no tienen forma, son desproporcionados. Pero usted como papá, ¿cómo ve esos dibujos? Como una obra de arte, ¿sí o no? Dice, ¡wow! ¡Qué inteligencia de mi hijo! ¡Qué habilidad! Entonces, el profe Fred Malone decía eso, que nosotros le presentamos a Dios dibujos mal elaborados, pero genuinos de corazón, porque queremos agradarle y Él los ve aceptables, ¿sí me entienden? Y eso es lo que va a ver en nuestro corazón. Dios pide esa obediencia, de esa obediencia a los mandamientos es que nos está hablando aquí el apóstol Juan, de un deseo sincero de agradar y de no fallarle. Ahora, no es esa obediencia porque toca. Me toca obedecer a Dios y si no, entonces no soy cristiano. Me toca entonces por obligación. No, esa no es una obediencia genuina. ¿Se acuerdan la historia del niño que está con la mamá y el chinito está parado así, la mamá, que se siente? Ay. Y el que se siente le dice la mamá, y el chinito, al fin de tanta insistencia y del regaño y del pellizco, el niño se sienta y le dice a la mamá, pero por dentro estoy de pie. Así somos a veces con el Señor. Obedecemos porque toca. No haga esto. Pues no lo hago, pero quisiera hacerlo. No mire lo indebido. No lo miro, pero estoy que me muero por mirarlo. No trate mal a tal persona. Me muerdo la lengua, pero por dentro estoy que le digo 1000 verdades. A veces nosotros hablamos de una obediencia porque toca. Creo que es Charles Spurgeon que dice que la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. Bravo, ¿sí o no? La obediencia que no es voluntaria es desobediencia. ¿Y Dios qué nos está pidiendo? ¿Una obediencia perfecta? No, una obediencia voluntaria, de corazón. Ahora, es cierto que hay momentos en que obedecemos por el sentido del deber. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Hay momentos donde estamos como sin fuerzas y como decimos, Señor, yo estoy a punto de caer, pero no, Señor, yo te voy a obedecer a ti. Y lo hacemos por sentido del deber. Pero esa no debe ser la razón principal de nuestra obediencia. Nosotros debemos de obedecerle como voluntariamente. Ahora, otra cosa con respecto a la obediencia. No es obedecerle porque si no me castiga. Si yo no obedezco a Dios, me va mal. De pronto, quién sabe qué le haga a mis hijos. De pronto pierdo el empleo. De pronto se me acaba la prosperidad que puedo tener. Y a veces uno encuentra personas que obedecen a Dios, pero por temor a las consecuencias. Ahora, ¿es cierto que el pecado trae consecuencias? Sí, es verdad. Pero, vuelvo y repito, esa no debe ser la razón de mi obediencia. Si lo que lo motiva a usted a obedecer a Dios es el miedo a las consecuencias, entonces esto muestra que su relación con Dios no es buena, hermano. Es fría, es lejana, es distante, porque nadie disfruta del miedo.
¿Usted disfruta estar con una persona que le genera miedo? No. Si hay alguien que le genera a uno miedo, ¿uno qué hace? Se aleja, no quiere ni saludarlo, hermano. No quiere ni verlo. Y si su relación con Dios está basada en miedo, su relación no está bien. Porque usted no disfruta de esa relación. Es difícil acercarse con confianza a alguien que le tenemos miedo. Ahora, la verdadera obediencia comienza con un deseo de no fallarle a Dios. Siempre recuerde eso. Esa es la verdadera obediencia. Señor, no quiero fallarte. Señor, yo quiero agradarte en todo. Y eso comienza cuando le amamos. Cuando amamos ¿a quién? A Dios. Mire lo que dice ahí mismo, en Primera de Juan, en el capítulo 2, pero en el verso 5. Y quiero leer este verso en la Nueva Traducción Viviente, que nos ayuda a entender un poquito más. Creo que en pantallas está. Mire, dice, pero los que obedecen la palabra de Dios, ¿qué pasa? Demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Cómo ve eso? Obedecer a Dios es una demostración ¿de qué? De amor, hermano. Si usted quiere obedecer a Dios, ámelo. Si usted no ama a Dios, hermano, es difícil obedecerlo. Es difícil tener esa intención genuina de obedecerlo. El verdadero amor a Dios se expresa no con un lenguaje sentimental, papito. ¡Papito Dios! No, eso no. Esas son formas de expresar, pero a veces lo que Dios nos pide no es ese lenguaje sentimental o una experiencia mística. No, lo que Él nos pide es obediencia, hermano. ¿Quiere mostrarle a Dios que lo ama? ¿Sí o no? Obedézcalo. ¿Quiere demostrarlo? No lo haga con palabras, hermano, solamente. Hágalo con amor, hermano, con un amor que obedece a Dios. Mire, si usted tiene problemas con obedecer a Dios, es porque tiene problemas con amar a Dios. Si para usted es fácil, hermano, desobedecer a Dios, le tengo una mala noticia. Usted no ama a Dios. No lo ama, hermano. Cuando uno ama a alguien real y sinceramente, está dispuesto a hacer todo por esa persona. Si no, pregúntele a mi esposa todo lo que he hecho por ella. Mentiras. No, pero sí el amor ha sido. Pero es verdad, si yo tengo problemas con con obedecer a Dios, es porque tengo problemas con amar a Dios. Y alguien decía que hay dos razones por las cuales no amamos a Dios como debiéramos. La primera, porque no nos hemos convertido. Si usted no ama a Dios, revise su conversión. Porque está muerto espiritualmente y un muerto ama. No ama, hermano. Usted nunca verá a un muerto amando a nadie. Y si estoy muerto espiritualmente, hermano, esa puede ser la razón por la cual no amo a Dios. No, pero es que yo voy a la iglesia, sí, pero es que no es la iglesia la que nos da vida, es el Señor. La iglesia nos ayuda a sostener la vida que Dios nos ha dado. La otra razón es porque a veces el amor que yo tengo por mí es mayor al que tengo por Dios. Pero yo soy convertido, sí, pero todavía me amo más de lo que yo amo a Dios. Y toda mi vida gira en torno a mí. Y algunos, sin darse cuenta, aman a Dios por el amor que se tienen a sí mismos. ¿Cómo así? Es cuando la persona le gusta es la bendición que Dios pueda darle, le gusta lo que Él, la protección que Dios da, la ayuda que Él da, pero no le gusta a Dios, le gusta lo que Él da, no Dios. No ama a Dios, ama lo que procede de Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Si yo me amo más a mí mismo, me cuesta obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el amor hacia mí mismo me lleva a hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero, así a Dios no le guste.
Entonces note que la obediencia que Dios nos pide comienza ¿cuándo? Cuando le amamos. Mire lo que dice Juan 14:23. ¿Lo tiene? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué pasa? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué pasa con el que ama? Según lo que ahí dice. Obedecen. El que me ama, mi palabra guardará. El salmista, ustedes saben que hay un salmo que habla solo de la palabra, que es el Salmo 119. Es un acróstico que está hecho con las letras del alfabeto griego, y cada 8 versículos cambia de letra y habla solo de la palabra. Pero hay unas expresiones que nosotros debiéramos de tener en cuenta con respecto al amor a lo que Dios dice. Mire el Salmo 119, el verso 97. Salmo 119, verso 97. En la versión Reina Valera dice: oh, cuánto amo yo, ¿qué? Tu ley. Y aquí dice tus enseñanzas. Y dice la Reina Valera: todo el día es ella mi meditación. Pregunto, ¿qué ama el salmista? La palabra de Dios, sus mandamientos, lo que él pide. Aquí no dice: oh, cuánto yo amo tus promesas, oh, cuánto yo amo tu ayuda, oh, cuánto yo amo tus bendiciones, oh, cuánto yo amo las prohibiciones que tú me pides. ¿Sí nota? Lo que el salmista ama. Ama la ley de Dios, lo que Él le pide hacer. Y así debiéramos de ser nosotros. Yo le pregunto, ¿usted ama las prohibiciones que Dios le hace? ¿O le molestan? Yo debo amar cuando Él me dice: no robarás. Yo tengo que amar eso. No adulterarás. No codiciarás. No mentirás. Yo tengo que amar aún las prohibiciones de Dios, porque eso es lo que el salmista está diciendo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y la ley de Dios incluye aún las cosas que Él prohíbe. Mire lo que dice el Salmo 48, ese en versión Biblia de las Américas. Dice: me deleito ¿en qué? En hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿En qué se deleita el salmista? ¿En qué? Según eso. En obedecer. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Obedecerlo, hermano. Yo pregunto, ¿usted se deleita obedeciendo a Dios? ¿Usted se deleita, por ejemplo, como esposo, amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? La mujer se deleita en obedecer. Hermana, la perdono. Pensé que me estaba pidiendo perdón. Gracias por los papelitos. ¿Usted se deleita en obedecer al Señor? ¿Se deleita como hijo en obedecer a sus padres? ¿Se deleita como mujer en sujetarse hacia su marido? Pregunto, ¿se deleita? Porque esa es la clase de obediencia que Dios pide, y eso es lo que muestra que le conocemos. Cuando nosotros nos deleitamos aún en aquellas cosas que Él nos pide, aunque a veces duelen. ¿Se le ha pedido cosas a Dios que duelen? Muchas, ¿sí o no? Pero ahí es cuando uno dice: Señor, yo lo hago porque te amo. Quiero obedecerte. Quiero agradarte absolutamente en todo. Y el apóstol Juan termina con una, digámoslo así, con una ilustración que muestra todo lo anterior. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice: el que dice que permanece en él
¿Qué debe hacer? Debe andar como Él anduvo. Qué desafío, ¿no le parece? La Biblia enseña que el propósito de aquellos que Dios escogió, llamó, santificó y todo lo que Él hizo con nosotros es uno. ¿Cuál es? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito del llamado de Dios para nuestras vidas, hacernos como Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La Biblia enseña que el mismo Señor Jesús enseñó que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿se acuerdan? Allá en Juan 15. Y que nosotros debemos es permanecer pegados a la vid. Y cuando permanecemos pegados a la vid damos un fruto que agrada al Señor. No es fruto de que crezco ministerialmente, no, de eso no habla ahí. Habla de un fruto de carácter, un fruto de comportamiento, un fruto de vida cristiana. Pero sucede cuando estamos en Él. Y por eso el apóstol insiste que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, iglesia, dura palabra es esta, le dijo una vez el Pedro al Señor, pero es la verdad. Si nosotros queremos saber si conocemos a Dios, debemos de revisar nuestra obediencia. Si nuestra obediencia está mal, pueden haber dos razones. O no nos hemos convertido, o todavía nos amamos más a nosotros mismos de lo que amamos al Señor, y eso tiene que cambiar. Amén. Colóquese en pie, vamos a orar.